Amigos televidentes, le damos la bienvenida vía Zoom a nuestro colega, amigo, periodista y analista político, Ben Norton. Buenos días, Ben. ¿Se escucha bien por allá? Buenos días. Buenos Buenas días, es un tardes por gusto. allá. Gracias por la invitación. Gracias. Ben, bueno, estamos con Arlen aquí y queríamos conversar con vos sobre aspectos que tienen que ver con la reciente elección presidencial en Estados Unidos y para otras posiciones, y en ese sentido pues ya otras veces hemos conocido y todos estamos claros pues que ya la alternabilidad que tienen ellos aparentemente en el poder no significa que la política imperialista pues cambia radicalmente, ni mucho menos, pues ni uno tiene un gran corazón y el otro no, eso no existe. Hay expectativas acerca de qué es lo que podría hacer este señor Trump en el caso del genocidio de Israel en Gaza. También está el tema del fascismo en Ucrania. Ha fanfarroneado diciendo que con solo una llamada telefónica él podría resolver el asunto de Ucrania. Se comentó ahí que había un plan, aparentemente, una hoja de ruta que le llamaron, en la que Trump propondría que para un cese al fuego, que la OTAN que Ucrania no se meta a la OTAN en 20 años, que lo que está en manos de Rusia se quede ahí, y una zona aparentemente militarizada con gente de afuera y no con tropas de Estados Unidos. En el tema de los migrantes está diciendo que los va a mandar al carajo a todos, a pesar que muchos con la pistola, o sea, se pusieron la soga al cuello y votaron por él. Y por otro lado también está el aspecto que tiene que ver con Israel. Él es muy aliado de Israel también. Y bueno, y sigue peleando de alguna manera, ¿no?, su política y sus expresiones en contra de China en cuanto al asunto comercial. Y va en un mundo ahora muy cambiante, el que dejó cuando estaba en su primera presidencia. Hablarnos un poco de tus reflexiones, Ben, y no olvides un poco acerca de ese sistema extraño que tienen los gringos para elegir a las autoridades. Bienvenido, bienvenido. Bueno, gracias. Iniciaré con el sistema electoral, el famoso sistema electoral de Estados Unidos, que es un sistema muy antidemocrático. De hecho, tiene sus raíces en la esclavitud. En el siglo XIX, cuando había un conflicto en Estados Unidos y había algunos estados en contra de la esclavitud y algunos estados a favor de la esclavitud, que dirigió a la guerra civil en 1861 hasta 1865. Bueno, entonces el colegio electoral es el sistema que fue creado para mantener esos estados unidos en Estados Unidos, para que cada estado tenga votos en el proceso electoral según el tamaño de su población, pero eso significa que el voto popular no importa. Entonces, en la mayoría de los países del mundo, cuando hay una elección, el candidato con más votos gana normalmente, no en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2016, Donald Trump perdió el voto popular, ganó menos votos, pero obviamente ganó la elección porque ganó más votos en el colegio electoral. Entonces, en este sistema, básicamente solo hay 7 países, perdón, en ese sistema solo hay 7 estados que importan, porque la gran mayoría de los estados de Estados Unidos, hay 50, son estados donde es obvio, es o demócrata o republicano. En todas las elecciones, o los republicanos ganan o los demócratas ganan. Bueno, depende del año, pero este año había 7 estados que se llaman los famosos estados pendulares o los estados péndulo o estados púrpura, porque el Partido Republicano usa el color rojo, el Partido Demócrata usa el color azul. Entonces, los estados púrpura son los estados que pueden ser o demócrata o republicano. Por ejemplo, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Georgia, Carolina del Norte. Entonces, este año Donald Trump ganó la mayoría. Entonces ese sistema obviamente es un sistema muy antidemocrático, pero porque existe, porque tiene sus raíces en la esclavitud. Y no olvidemos que según la ley de Estados Unidos, los esclavos no eran
personas. Es increíble el nivel del racismo, el fascismo, que según la ley de Estados Unidos, los esclavos constituían 3/5 de una persona. Se llama la ley 3/5. Entonces, porque los esclavistas querían contar a sus esclavos para tener una población más alta, para ganar más votos en el sistema electoral. Entonces el gobierno decidió contarlos a la gente que estaban esclavizadas como 3/5 de una persona. Es increíble el nivel del fascismo. Entonces, cuando hablamos de lo que vemos hoy en día con el imperialismo, las guerras, las sanciones ilegales que constituyen una forma de guerra económica ilegal, no es nuevo, ¿no? No podemos olvidar la historia del fascismo estadounidense, el racismo contra los afrodescendientes, el genocidio contra los pueblos originarios, los indígenas. Bueno, entonces, y ahora voy a hablar un poco de las elecciones. Usted mencionó que básicamente la política exterior nunca cambia. Hay diferencias en cuanto a la política interna en Estados Unidos, temas culturales, sociales, pero en cuanto al imperialismo, en cuanto a la política exterior, básicamente hay un acuerdo completo, especialmente en cuanto a China, en cuanto a Israel. Y bueno, lo que podemos ver es que básicamente hay un poco de desacuerdo, un poco de diferencia en cuanto a Ucrania, ¿no? Trump dijo que va a terminar la guerra en Ucrania, aunque, y creo que lo va a hacer, pero quiero enfatizar que yo siempre he dicho que era inevitable. No importaba quién ganara, porque Ucrania ya perdió la guerra. Es decir, la OTAN perdió la guerra. La OTAN, Estados Unidos, inició esta guerra. Rusia ha dicho muchas veces que no quería guerra, y de hecho, en 2021, Rusia pidió un acuerdo diplomático y se lo pidió a la OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Quería un acuerdo, quería firmar un acuerdo escrito que decía que Ucrania nunca sería parte de la OTAN, que Rusia, que habría un proceso neutral para que no haya un conflicto. Rusia lo pidió. ¿Cuál era la respuesta de Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea? No vamos a firmar nada, no vamos a ofrecer nada, no queremos negociar, no queremos la diplomacia. Bueno, entonces ya inició este conflicto, y al inicio de 2022, Rusia participó en 2 conferencias de la paz, y Rusia quería firmar un acuerdo de la paz, un cese al fuego, en marzo de 2022, primero en Turquía, en Estambul, y después en Bielorrusia. Participó en esas charlas. ¿Y qué pasó? Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido sabotearon, destruyeron el proceso de la paz. Primero fue el gobierno de Estados Unidos, después fue el primer ministro Boris Johnson, el entonces primer ministro del Reino Unido, siguiendo las órdenes de Joe Biden de la Casa Blanca. Bueno, entonces ahora estamos viendo que esta guerra, que nunca debió suceder, este conflicto nunca debió pasar, ahora estamos en un momento en lo que Ucrania ya ha perdido. La OTAN, que le ha suministrado a Ucrania miles de millones de dólares de armas, y perdieron. Y de hecho es muy triste, porque ya no hay ucranianos para pelear, porque Estados Unidos y la OTAN querían sacrificarlos para expandir su imperio, porque la OTAN, o sea, es el imperialismo norteamericano. Estados Unidos creó la OTAN para que Europa sea parte del imperio norteamericano, para que no sea independiente. De hecho, el lema famoso de la OTAN es que existe para que Alemania quede parte del proceso, para que Rusia no sea parte de la alianza militar, y para que Estados Unidos sea el jefe. Es el lema famoso de la OTAN. Y ya estamos viendo que en Ucrania, por ejemplo, la edad promedio de los soldados ahora peleando
es de 43 años. 43 años. Entonces ya perdió la guerra, pero Estados Unidos no quería admitir, especialmente antes de las elecciones. Y bueno, ya han pasado, entonces creo que ya será el fin de la guerra. Pero como sabemos, Estados Unidos nunca quiere la paz porque las grandes empresas armamentísticas necesitan la guerra para ganar más dinero. Y entonces, ¿cuál es el próximo blanco del imperialismo? Lamentablemente es China. Y si escuchamos el discurso de Trump, de los republicanos y también de muchos demócratas, dicen, ok, tenemos que terminar este conflicto en Ucrania para que podamos para que podamos estar preparados, para que podamos prepararnos para un conflicto con China. Y todos los candidatos para la Cancillería del Departamento de Estado de Donald Trump son halcones, se dicen halcones en inglés, es decir, que muy bélicos, muy agresivos, especialmente en cuanto a China. Quieren una guerra económica, una guerra comercial, y siempre le echan la culpa a China por todo. Sí. Ben, el continente africano, comprendido por 54 estados, ha sido empobrecido, ha sido incluso servido como un laboratorio donde han mandado peste, enfermedades terribles a la población. Recientemente se ha realizado una asociación ministerial entre Rusia y África, donde el presidente ruso ha hablado de la necesidad de seguir construyendo ese camino de la multipolaridad, donde debe reinar el derecho internacional, donde no debe haber desigualdades ni discriminación. Esta posición de Rusia con los países africanos, ¿qué significan estas actuales circunstancias y con los resultados de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, es muy importante porque África tiene la población que está creciendo más que todos los demás continentes. O sea, el nivel de crecimiento es muy alto. Eso significa que tiene mucho potencial. Estamos hablando de más de 40 países en el continente africano, más de 50 países que tienen mucho potencial económico, mucho potencial político y quieren construir un mundo multipolar como los gobiernos progresistas, independientes, antiimperialistas de Latinoamérica. De hecho, hay muchas similitudes, muchos paralelos entre Latinoamérica y África. Comparten experiencias con el colonialismo, de la lucha contra el imperialismo, la lucha contra el racismo. Y bueno, Rusia también siempre ha sido un amigo de las luchas contra el colonialismo en Latinoamérica y en África. De hecho, la URSS suministró armas a las luchas populares contra el colonialismo en varios países en África. Y de hecho, también países de Latinoamérica como Cuba, el pueblo heroico de Cuba participó en la gran lucha contra el fascismo y el racismo en el sur de África, en países como Angola, también con armas y ayuda militar de la URSS, de Rusia. Entonces, esa historia sigue. Hoy en día también podemos ver en África que hay varios gobiernos revolucionarios, antiimperialistas, especialmente el gran liderazgo de Burkina Faso, que está inspirado en la historia revolucionaria antiimperialista de Tomás Sankara, que de hecho visitó Nicaragua y siempre apoyó a la lucha del pueblo nicaragüense y la Revolución Popular Sandinista. Entonces ahora hay otro líder revolucionario en Burkina Faso que sigue ese mismo camino, también con aliados. Se llama Traoré, es su apellido, Ibrahim Traoré, y él también tiene compañeros en los países de Mali, también de Níger, y están construyendo una confederación de países antiimperialistas. Ya expulsaron a las tropas coloniales de Francia, que colonizó esa parte de África. También expulsaron a las tropas norteamericanas, porque Estados Unidos tiene tropas y fuerzas de operaciones especiales en más de 20 países en África. ¿Por qué Estados Unidos tiene tropas en 20 países de África, al otro lado del planeta? O sea, estamos hablando de un imperio. Estados Unidos tiene 800 bases militares.
por todo el mundo. Entonces, esos gobiernos de África, como los gobiernos antiimperialistas también de Latinoamérica, han dicho que ya, basta, queremos la verdadera independencia, no queremos estar colonizados, estar ocupados militarmente por las potencias de Occidente, y Rusia siempre ha apoyado a esos pueblos soberanos, y también China, cada vez más, ahora que China es cada vez más fuerte, su economía está creciendo. Entonces, África juega un papel importante, y de hecho, se acaba de realizar la cumbre de los BRICS en Rusia, en la ciudad de Kazán, y también los BRICS va a crecer, y ahora va a haber 13 países socios, estados asociados, y entre ellos hay varios países de África, también hay Sudáfrica, hay Etiopía, también Nigeria va a unirse. Entonces, bueno, hay mucho potencial, y también creo que en Latinoamérica muchos gobiernos ven la posibilidad también de fortalecer la amistad entre África y Latinoamérica. Ben, hablaste del voto popular. Esta vez Trump se alzó también con la victoria en el voto popular, no como cuando Hillary Clinton. Y por otro lado también está el tema de las cámaras. Y si podría tener mayoría ahí Trump, esto cambiaría un poco, ¿no?, la situación y la facilidad para establecer sus políticas en un futuro, inclusive también con el tema de los migrantes. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bueno, la verdad es que la situación será muy difícil, especialmente en cuanto a los migrantes. Estados Unidos siempre ha tenido una política muy racista contra los migrantes, aunque explota a los migrantes y necesita a los migrantes por el trabajo que hacen, que es de suma importancia en Estados Unidos, especialmente en el sector agrícola. Hay muchos migrantes que trabajan en las fincas que trabajan para producir no solo los vegetales, sino también la carne. O sea, es muy importante. Y ahora, bueno, lo que pasa en Estados Unidos es que los políticos quieren chivos expiatorios, se dice, ¿no? Chivos expiatorios, para echarle la culpa a China, a Rusia y también a los migrantes. Siempre para externalizar los problemas que son problemas internos, creados por la oligarquía, las grandes empresas, los multimillonarios que controlan la política, que no quieren pagar impuestos, que quieren cortar todos sus servicios sociales. No hay salud pública, la educación es cada vez más cara, no hay educación gratuita de alta calidad. Entonces, lo que pasa es que siempre quieren echarles la culpa a los migrantes, a otros países, y ahora Trump dice que va a deportar a decenas de millones de migrantes, que sería una locura. También quiere usar el ejército para hacerlo. Entonces, estamos hablando de un nivel de violencia dentro de Estados Unidos que da mucho miedo. Entonces, la verdad es que parece que Trump va a hacerlo, pero tenemos que entender también que los demócratas no hicieron nada para defender a los migrantes. De hecho, básicamente, en esta última elección, los dos partidos estaban compitiendo para ver quién podría ser más racista. Y bueno, usted mencionó también que Trump ganó el voto popular. ¿Y por qué? Hay mucha gente confundida. Quiero enfatizar que es importante ver el número, la cantidad de votos. Trump no ganó más votos en esa elección. De hecho, ganó el mismo número que ganó en 2020. ¿Pero qué pasó? Los demócratas perdieron muchos votos, más de 10 millones de votos. Entonces, básicamente lo que podríamos decir es que no es que Trump ganar la elección necesariamente, es que los demócratas perdieron la elección. ¿Por qué? Porque no tienen una política popular a favor del pueblo, porque es un partido controlado por la oligarquía, y bueno, los republicanos también, pero la diferencia es que los demócratas dicen que supuestamente son el partido de la clase trabajadora, que no lo es. Dicen que supuestamente es de izquierda, no lo es de la derecha también, neoliberal. Entonces es un partido que no ha creado
políticas a favor del pueblo, y cuando un gobierno no hace eso, pierde las elecciones, que es exactamente lo que pasó. El tiempo nos ha alcanzado, pero no quisiera dejar de preguntar rapidito, Wilber. ¿Te sorprendió este resultado, Ben? ¿De qué? ¿Te resultó una sorpresa lo que ocurrió en las elecciones con Trump? Que si te sorprendiste por el triunfo de Trump, te pregunto. ¿Qué truco? Que si te sorprendiste por el triunfo de Trump. Perdón. Se cortó un poco la señal. Sí. Bueno, la verdad es que no me sorprendió, porque como dije, no es que Trump necesariamente sea muy popular, es que los demócratas no son populares. Y también si vemos las encuestas, Biden ha sido pésimo. Tiene una aprobación del 30 y pico % de la población. Es decir, 2/3 de la población están en contra del gobierno de Biden. Es increíble. Y también esta candidata, Kamala Harris. Bueno, la verdad es que ella no tenía el apoyo porque nunca participó en una elección primaria. Porque en Estados Unidos hay un proceso en lo que los partidos, cada partido tiene una elección primaria antes de la elección nacional para decidir quién será el candidato del partido. Pero recordemos que Biden quería ser candidato, aunque no tiene el apoyo, y él tenía que salir de la campaña por razones de salud, porque, o sea, su salud está muy mala. Entonces, Kamala Harris, o sea, el Partido Demócrata nombró a Kamala Harris como la candidata, aunque ella no es popular tampoco, y nunca participó en una elección primaria. Y de hecho, en 2019, Kamala Harris también fue candidata a la presidencia, pero solo tenía el 1% del apoyo del Partido Demócrata en las elecciones primarias. Entonces ella se salió de la campaña. Entonces esto demuestra también que el sistema electoral de Estados Unidos no es democrático. Hay candidatos en los partidos que no tienen el apoyo popular. ¿Y por qué son los candidatos? Porque tienen el apoyo de la oligarquía. Y hay las grandes empresas y los multimillonarios que financian a los dos candidatos. Especialmente, bueno, es obvio en el caso de Trump, pero también los demócratas. Pero en el caso de Trump, de hecho, no lo escondió. Los demócratas a veces dicen, ok, bueno, tenemos el financiamiento de los oligarcas, pero no vamos a mostrarlos en público. Pero a diferencia, Trump, de hecho, hizo campaña con Elon Musk. Elon Musk es el hombre más rico del mundo y ahora ahora será un secretario en el gabinete de Donald Trump. O sea, un cargo muy importante en el gobierno, el hombre más rico del mundo. Entonces, estamos viendo las consecuencias de una oligarquía. Y como dije, cuando el Partido Demócrata, cuando no tiene políticas a favor del pueblo, va a perder. Y es exactamente lo que pasó. Es por eso que no me sorprende. Gracias, Ben. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Te agradecemos y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Es un gusto. Vamos a la pausa, no se vayan.